Buenos días. En los últimos dos sermones nos hemos enfocado en el famoso profeta Elías y hoy llegamos a la historia más famosa acerca de él. Una de las historias más dramáticas y más famosas en toda la Biblia. Abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Mi propósito en dar esta serie de sermones no es hablar mucho de las cosas que ustedes ya saben, sino es fortalecer su conocimiento de la palabra de Dios mediante el enfoque principalmente en cosas menos conocidas. Entonces, los animo a leer en sus casas las demás historias, las cuales son muy, pero muy chéveres acerca de Elías y de su aprendiz y sucesor, Eliseo. Son muy divertidas y de gran ánimo en su confianza en el Señor. Se puede encontrar estas historias de Elías y de Eliseo en los últimos capítulos de Primera de Reyes, comenzando en Primera de Reyes 17, y en los primeros capítulos de Segunda de Reyes, hasta el capítulo 13. Entonces, Primera y Segunda de Reyes. Note que dije que las historias de Elías y Eliseo se encuentran en los libros de los reyes. No dije nada de crónicas. ¿Por qué? Mire otra vez conmigo en la línea de tiempo de los sermones que he estado predicando. Recuerde que el rey David vivió aproximadamente 1000 años antes de la vida terrenal de Jesús, y después de David y su hijo Salomón, el reino se dividió en dos, con Israel en el norte, con Judá en el sur. Recuerde que hemos hablado en detalle sobre Roboam en Judá y de Jeroboam en Israel. Ya hemos visto que el buen rey Josafat de Judá hizo la paz con el malvado rey Acab de Israel. Ellos fueron contemporáneos. Hemos visto que el profeta Elías vivió al mismo tiempo con ellos, con Josafat y Acab. Y en los últimos dos sermones hablamos de cómo Elías se enfrentó con el rey Acab de Israel por su idolatría y rebeldía contra Dios. El punto es que los ministerios de Elías y de Eliseo se enfocaron en el reino de Israel en el norte. Pero note que la línea del reino de Israel termina antes de la línea del reino de Judá. Justo ahora he dicho que las historias de Elías y de Eliseo se encuentran en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Estos dos libros nos cuentan la historia de este reino dividido desde Salomón hasta la caída de Israel. Y después de la destrucción del país de Israel, nos cuenta el resto de la historia de Judá, el reino que sobrevivió por unos 150 años más. Note en la ilustración que después de esta flecha roja, que representa la conquista de Israel por Asiria, que empieza con A. Dios hace las cosas sencillas, ¿no? Empezamos con A. Israel conquistado por Asiria. Después de esta flecha, no hay nada aquí. ¿Y por qué? Porque el país de Israel dejó de existir. Por unos 150 años, solo había Judá. Pero Judá también se alejó de Dios y como castigo fue conquistado por Babilonia, con B. Tenemos A, Siria, A contra Israel en el norte, y B, segundo es B, Babilonia contra
Judá en el sur. Y ellos llevaron al Judá al cautiverio o al exilio. Este cuadrito aquí en la ilustración. En contraste con Israel en el norte, cuando los babilonios conquistaron a Judá en el sur, en vez de esparcirlos por todos lados, como hicieron los asirios con Israel, los babilonios deportaron a los sobrevivientes de Judá como cautivos juntos, llevados presos a Babilonia juntos. Por esparcirlos de Israel por todas partes y mezclarlos entre otros pueblos, los asirios lograron que Israel en el norte desaparezca como un país. Pero los babilonios permitieron que los judíos se quedaron juntos y entonces mantuvieron su identidad. Entonces, al fin del exilio, los de Judá simplemente regresaron a su territorio. Fue en este entonces, después del exilio, que Primera y Segunda de Crónicas fueron escritos. Ya tenían los libros de Primera y Segunda de Reyes que contaron las historias de Elías y Eliseo. Entonces, los libros de las Crónicas fueron escritos después del exilio con un propósito distinto para ayudar a los fieles seguidores de Dios en estos tiempos difíciles después del exilio. Entonces, Primera y Segunda de Crónicas enfatizan la historia de Judá, encomiando a los reyes y a los sacerdotes, quienes fueron devotos a Dios, y con severa condenación de los errores de los desobedientes, con el objetivo de instruir a la nueva generación a evitar estos errores anteriores y a seguir el buen ejemplo de los fieles como los reyes Ezequías y Josías. Y esta es la razón por lo que no encontramos a Elías y Eliseo en los libros de Crónicas. Y si eso es confuso, usted puede pausar y regresar al principio de este sermón y repetir hasta que entiende bien esta parte de la gran panorama del Antiguo Testamento que expliqué ahora, cómo fue la historia y la razón que Elías y Eliseo no están mencionados en Crónicas. Ok, vamos con la historia de hoy. Desde la Reina Valera 1960 voy a leer el Primera de Reyes, capítulo 18. Y dice así la palabra de Dios. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová, la palabra de Dios, a Elías en el tercer año, es decir, en el tercer año de la severa sequía anunciada por Elías, tan severa que casi no había nada de hierba ni pasta para que los animales coman. Y vino la palabra a Elías diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo, Dios hablando, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temoroso de Jehová. Este detalle me provoca mucho pensamiento. ¿Quién era Abdías? Este Abdías era el mayordomo de Acab, un hombre de alta posición en el reino de Acab.
Recuerde que en el sermón anterior hemos visto que Acab no hizo caso a Dios y no respetó a Dios. Acab se casó con Jezabel, quien era extranjera fanáticamente devota a dioses falsos, como Baal y Asera. En el sermón anterior, sobre capítulo 17, ya hemos visto que fue necesario que Elías se escondiera. Y lo que vamos a leer hoy nos muestra que Jezabel ya había matado a la gran mayoría de los fieles representantes de Dios, y que Acab había buscado a Elías agresivamente. Pero este versículo 3 dice que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, probablemente en secreto, como algunos creyentes en países musulmanes hoy, donde se mata a cualquier persona que se convierte en cristiano. Me hace pensar en Proverbios 22:29. En la Nueva Traducción Viviente dice: ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Alguien realmente hábil. La Reina Valera 1960 dice: hombre solícito. La Biblia de las Américas dice: hombre diestro. La Reina Valera contemporánea traduce: alguien que hace bien su trabajo. Y la Nueva Versión Internacional traduce el versículo así: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codiará con reyes y nunca será un don nadie. La idea aquí es que Abdías se destacó a sí mismo por la calidad de su trabajo. Aunque Acab era un malvado, se dio cuenta de que Abdías tenía valor. Un famoso dijo: carácter es lo que uno es cuando nadie está mirando. Otro dijo que la calidad de carácter que uno tiene se revela por las pruebas. Y vemos aquí que este Abdías arriesgó todo para salvar las vidas de unos fieles profetas de Dios. Por supuesto, lo hizo en secreto, porque Acab y Jezabel no hubieran permitido que Abdías quedara con vida si hubieran sabido lo siguiente. Versículo 4, Primera de Reyes 18 y el versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país, a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Hubo un riesgo de que todos los animales mueran por la severidad de la hambruna debido a la sequía. Versículo 6. Dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Versículo 8. Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. 9. Pero él, Abdías, dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab
para que me mate? ¿Por qué reaccionaría Abdías así? Vamos a ver, ¿ya? Versículo 10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor Acab no haya enviado a buscarte, Elías. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Acab ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y otra vez aquí, en palabras aún más directas, el relato declara sin vergüenza que Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Hombres y mujeres, la Biblia es bien honesta. Necesitamos conocer al Dios que realmente existe y no guardar creencias falsas. ¿Sugiere el texto que estos profetas de Jehová fueron pecadores rebeldes y desobedientes a Dios? No. Al contrario, el contexto sugiere que ellos fueron injustamente ejecutados por una reina malvada. Versículos así son fatales contra la enseñanza falsa llamado el Evangelio de Prosperidad, que dice, si uno es fiel a Dios, va a prosperar, va a recibir bendiciones en esta vida, con una casa buena, un carro nuevo, un matrimonio feliz, una mujer hermosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad no es así. Por supuesto, muchas veces obedecer a Dios y poner atención a la enseñanza de la Biblia va a protegerle contra muchos problemas. Por ejemplo, si usted está obedeciendo al Señor Dios y la palabra de Dios, y usted queda esperando para tener sexo hasta que se case con una persona que nunca ha tenido sexo porque ellos también son obedientes a Dios. Si ustedes dos han obedecido a Dios, cuando ustedes están unidos, tienen cero riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Y puede tener sexo con placer y abandona sin problemas por obedecer a Dios. ¿Sí? Pero muchas veces la gente anticipa que obedecer a Dios siempre va a traer todo bien. Yo puedo decir que Dios me ha bendecido grandemente en mi vida, pero es falso decir que las cosas malas solo pasan a los que no tienen suficiente fe o a los que están viviendo en pecado. El Dios que existe, en realidad, es un Dios soberano, bueno, justo y sabio. Pero Él permite que pasen muchas cosas que no están de acuerdo con su voluntad. En este mundo caído vemos mucho pecado y consecuencias de pecado. Y muchas veces, desafortunadamente, estas consecuencias de uno afectan a muchos inocentes al lado de él. Entonces, en este relato vemos que todo el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Acab y Jezabel, se había desviado del camino correcto.
y que Dios tenía en su plan usar a Elías para despertar a la gente y para llamarles a volver a él. Este relato es una de las victorias espirituales más dramáticas en toda la Biblia. Y vamos a ver la intervención de Dios en un milagro muy extraordinario. Pero aún dentro de este relato, tenemos este detalle que Jezabel mataba a unos profetas del Señor. No sé si ustedes se dan cuenta de que en el siglo XX, lo que se acabó hace 22 años, el siglo XX es el siglo en que había más obra misionera y más personas convertidas al cristianismo en la historia del mundo. Más personas que creyeron en Jesús por primera vez durante el siglo XX. Pero también fue el siglo XX en que el número más grande en la historia del mundo fueron matados por creer en Jesús. Me hace pensar en Hebreos 11, que recuenta las historias de los personajes de la Biblia, de su fe y de los milagros que ellos experimentaron. Y después dice así: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. 36. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. 37. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Volviendo a la historia de Elías. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él, Acab, me mate. 15. Y le dijo Elías a Abdías, dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, a Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, Acab, y la casa de tu padre, dejando los mandatos de Jehová y siguiendo a los Baales. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 18 así: yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. 19. Envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera,
que comen de la mesa de Jezabel. Vemos aquí otras pistas de que Jezabel fue la responsable del establecimiento de esta religión falsa, aún peor de lo que hizo Jeroboam. Jezabel mató a los profetas de Yahvé, o Jehová, el único verdadero Dios. El mismo Dios a quien oramos en el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y esta Jezabel trajo sus profetas falsos de sus dioses falsos y los proveyó comida. Aparentemente, Jezabel no estuvo presente físicamente durante esta confrontación entre Elías y los profetas de Baal en los versículos siguientes. Seguimos, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La Nueva Traducción Viviente traduce así: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguenlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síguenlo a él. Este es el punto principal de este relato. La cultura y la sociedad, las películas, la música secular y la presión de muchos de sus compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, de la familia, del barrio, están dándole mensajes en contra de lo que enseña la Biblia. Tenemos que decidir. Tenemos que decidir si vamos a seguirle a Dios de todo corazón o si vamos a seguir indecisos, titubeando entre dos opiniones. En el relato de Elías, Dios se manifestó abiertamente, pero muchas veces en nuestro contexto es más como el día anterior, cuando todavía estaba escondido Elías, y uno tenía que vivir por la fe sin ver un gran milagro. Tenemos aquí, en la palabra de Dios, toda la evidencia necesaria para responder a cualquier escéptico. Tenemos fuertes razones para creer. Cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios. Él nos considerará responsables porque ya tenemos su palabra. Tenemos estos relatos. Tenemos razón para creer. Es una batalla por su mente y por su alma. Decida ahora seguirle a Dios de todo corazón. Y desde aquí voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente por claridad. Primera de Reyes 18, versículo 21. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. 22. Entonces Elías les dijo: Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. 23. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieren, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. 24. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. ¿Qué sabemos de Baal? Mi profesor del seminario bíblico, el doctor Tomás Constable, comenta:
Supuestamente, Baal era el dios de la fertilidad, el que enviaba la lluvia y hacía que las cosechas crecieran. La sequía de 3 años y medio y la hambruna habían sido una gran vergüenza para los adoradores de Baal. Parecía que Elías y su Dios estaban en control de la fertilidad de Israel, y no Baal. Baal también era quien suponían enviaba el fuego. Es decir, Baal es o era el dios de las tormentas también, el dios de los relámpagos, ¿ya? Del cielo. Así que la prueba que Elías propuso a los seguidores de ese ídolo parecía una buena oportunidad para reivindicar a su Dios, por lo que estuvieron los profetas de Baal de acuerdo en todo esto. Otro de mis profesores, el Dr. Ronald Allen, escribió que Asera era básicamente considerada la mujer de Baal, o tal vez su madre. En cualquier caso, una diosa de fertilidad y del sexo, y como hemos visto en sermones anteriores, la adoración de estos dioses falsos fue acompañada en estas épocas, en aquella época, por prostitución en los templos de estos dioses. En su comentario del contexto cultural de la Biblia, el erudito John Walton escribe que el fuego está vinculado al dios de la tormenta y del relámpago. Siendo Baal el dios de la tormenta, se le describía sosteniendo en su mano saetas de relámpagos. Por esta razón, los textos paganos del antiguo Medio Oriente hablan de él como si resplandeciera con fuego o con relámpagos. En el texto se dice que Baal usó el fuego como un medio para construir su casa. Los devotos de Baal lo consideraban como el señor del fuego. En la narrativa que muestra la superioridad de Yahvé en cada área de dominio de Baal, la habilidad de hacer bajar fuego es estratégica. ¿Sí? Siguiendo. Versículo 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prenden fuego a la leña. 26. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. 27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Elías dijo: «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. «Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto, o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte». Para mí, siempre es un poco chistoso pensar en lo que dijo Elías aquí. Por supuesto, nuestro Dios no es un mero Superman, quien tiene que dormir o ir al baño como cualquier ser humano. Pero muchas de las religiones del mundo piensan en sus dioses falsos así, como si fueran nada más que seres humanos celestiales. Nuestro Dios no tiene cuerpo físico, sino es un espíritu. No tiene que ir de viaje, porque siempre es omnipresente en todas partes. Está simultáneamente presente en todos lados. No duerme,
no come y por supuesto no tiene que hacer sus necesidades. Versículo 28. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde, hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Existen seres espirituales, como los ángeles y los demonios, pero es importante comprender que estos seres espirituales no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. En este caso, mi interpretación es que los demonios no tenían permiso responder. Versículo 30. Entonces, Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. 31. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. 32. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. 33. Apiló la leña sobre el altar. Cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. 34. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Versículo 36. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró en voz alta. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. 38. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió todo el agua de la zanja. 39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal. No dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Sison, y allí los mató. Si usted no toma en serio la gravedad de su decisión de seguir o no a Cristo Jesús con todo su ser, debe leer este último versículo una vez más. Es un asunto que decidirá entre la vida y la muerte. Y no hablamos de muerte física aquí en la tierra, sino de su destino final, eterno, sin fin. Vale la pena seguirle a Dios.
Versículo 41. Luego, Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. 42. Entonces, Acab se fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. 44. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apures, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. 46. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con su cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Aquí tenemos la famosa historia de la oración ferviente y eficaz en el ejemplo de Elías. Los falsos profetas de Baal también oraron fervientemente, pero no al verdadero Dios. Es más importante el objeto de nuestra fe que tanto fe tenemos. Elías oró específicamente por lo que deseaba Dios, y por eso su oración era eficaz. Sabemos, por ejemplo, desde la Biblia, que es la voluntad de Dios que la gente crea y sea salvos. Entonces, usted puede orar con confianza, pero también diligentemente por las personas amadas en su vida. ¿Cómo es su compromiso con Dios? ¿Ha decidido usted seguirle con todo su ser, con todo su corazón? Elías hizo todo esto en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios a usted? ¿Qué está Dios pidiendo de usted? Amén.